Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Dani Murillo y soy egresado de la carrera de profesorado de la enseñanza del español de la UPN. Actualmente estoy estudiando mi doctorado en estudios hispánicos avanzados de la Universidad de Valencia gracias a un contrato predoctoral que me otorgó el Ministerio de Educación de aquí de España. De ahí que soy profesor e investigador en formación del Departamento de Filología de esta universidad. Y bien, en primer lugar me gustaría dar gracias a los organizadores por haberme invitado a dar esta pequeña comunicación que he titulado La investigación lingüística a partir de corpus escritos y orales del español. Mi objetivo básicamente con esta comunicación es ofrecer a aquellos investigadores interesados en la materia un enfoque metodológico a partir del cual ustedes podrían investigar algún fenómeno lingüístico. Este enfoque metodológico se centra en el estudio eh, de muestras orales y escritas que se recopilan en determinados corpus, que pueden ser escritos y orales. Pero ahí donde me gustaría comenzar a mí planteando la pregunta de eh, qué es un corpus, ¿no? Y básicamente, según el diccionario de términos clave de L, un corpus es una recopilación extensa de textos. Tenemos muchos textos que pueden ser escritos, orales o quizás también de ambos tipos, que se recogen con un único fin, que es que sirvan de muestras representativas de una lengua. ¿Qué significa que sea muestra representativa de una lengua? Pues nosotros podemos imaginarnos la lengua como un enorme océano que está lleno de textos. Estos textos son las conversaciones que hablamos a diario o si escribimos un correo electrónico, todos los textos de cualquier tipo de una lengua, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos cuando construimos un corpus es como si estuviéramos recogiendo con unas cubetas de agua del océano, varias cubetas de agua del océano, pues lo mismo nosotros hacemos con un corpus, es recoger varias muestras de habla o textos escritos de una lengua determinada. ¿Para qué? ¿Para qué recogemos todas estas muestras? Para luego nosotros poderlas estudiar. Aunque sabemos que es imposible que nosotros podamos estudiar todos los textos que producimos diariamente, es físicamente imposible, lo que sí podemos hacer es recoger diferentes muestras y poder hacer estudios a partir de estas muestras. Entonces, en eso se basa esta metodología que es dentro del marco de la lingüística de corpus. De ahí que un corpus es importante porque lo que nos permite o lo que nosotros podemos hacer con un corpus es podemos utilizarlos como punto de partida para descripciones lingüísticas. Podemos decir, quiero describir cómo hablan los jóvenes de Tegucigalpa. Pues nosotros lo podemos hacer a través, solo si tenemos corpus de hablantes jóvenes de Tegucigalpa. O por otro lado, nos pueden servir también como medio de verificación de una hipótesis. Imaginémonos que nosotros tenemos la hipótesis de que los hablantes mayores de Tegucigalpa emplean más la forma de tratamiento voz frente a usted. Entonces, solo podemos comprobar esta hipótesis si tenemos un corpus recogido. De ahí que, ¿por qué son importantes y para qué son importantes los corpus, ¿no? Por lo que acabo de decir, en primer lugar, porque muchas veces las intuiciones que nosotros tenemos como hablantes o como investigadores pues, sobre determinados aspectos de la lengua no son siempre correctos o también nos pueden servir para reafirmar estas hipótesis. Y dado que nosotros analizamos datos reales, esos textos son reales, nuestros resultados van a ser empíricos y no tanto intuitivos. De ahí que lo que un corpus tiene nos muestra es a pequeña escala cómo funciona una lengua natural. Hay diferentes tipos de corpus que ustedes podrían consultar. En este caso voy a ofrecer nada más la primera, algunos corpus orales y escritos. Aquí nosotros podemos entrar a estas páginas que están aquí. Si ustedes entran aquí van a encontrar como una recopilación o un listado de los diferentes corpus del español que pueden ser escritos orales que ustedes pueden consultar. Por ejemplo, corpus del español, corpus orales, tenemos el corpus de conversaciones coloquiales del Grupo Valesco, o si vamos a corpus escritos, por ejemplo, encontramos el corpus de referencia del español actual, que es de la Real Academia. También aquí, por ejemplo, en el proyecto en el que trabajo, que es sobre todo de corpus orales, aquí encontramos un listado de corpus orales que ustedes podrían emplear o podrían usar en sus investigaciones. Por ejemplo, este que es muy interesante, que es el corpus oral del lenguaje adolescente, el corpus COLA, y así encontramos otros tipos de corpus.
Aquí también ofrezco un artículo que también aborda diferentes corpus y los estados en los que se encuentran estos corpus en el español que ustedes podrían consultar también para ver si les puede interesar para una determinada investigación. Ahora bien, me gustaría a manera de ejemplo mostrar dos corpus. Por una parte, un corpus que es escrito, que es el corpus del español del siglo XXI, que es el conocido también como Corpes, Corpes 21. Y este corpus está compuesto por miles de textos que son extraídos de novelas, obras de teatro, guiones de cine, noticias de prensa, etcétera. Si nosotros entramos a este corpus, vemos como aquí yo he hecho antes una búsqueda de la palabra alero, lo he puesto en América, en México y Centroamérica y luego en Honduras, y vemos cómo nos aparecen una cantidad de casos sobre aquellos textos en los que aparece la palabra alero. Y vemos como aquí, por ejemplo, podemos encontrar el ejemplo, ¿no? Nos habíamos ido a vivir con la abuela a la 15 de septiembre, pero de vez en cuando pasaba para saludar a los aleros. Entonces nosotros podríamos hacer una investigación sobre el uso de esta palabra en este tipo de textos. Este es en un corpus escrito, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, un corpus oral, como es el corpus Presea, que es un corpus de entrevistas sociolingüísticas de diferentes ciudades de España y también de Hispanoamérica. A diferencia del anterior, este es un corpus oral. Y si nosotros vemos, podemos hacer una consulta. Yo hice la consulta de la palabra voz. Aquí llenamos el nombre, ponemos una ciudad de la cual nosotros queramos investigar y busqué el pronombre personal en segunda persona del singular voz y ya vemos todos los casos que me aparecen. En este caso yo puse que de Guatemala, pero podríamos poner de diferentes ciudades y podemos leer el ejemplo. Dice, pongamos mis amigos me saludan. ¿Qué onda vos? ¿Qué mira? Pero ya señoras grandes o señores grandes. Entonces aquí nosotros podemos hacer, y aquí vemos cómo también aparece otro, mire por qué el boss se mira muy pesado, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podríamos hacer una investigación a partir de los datos que nos ofrece este corpus en específico. Bien, para pasar de forma más específica, quiero compartir o hablar con ustedes acerca de un corpus en el cual estoy trabajando, que es el corpus de conversaciones coloquiales Ameresco, que este corpus tiene conversaciones coloquiales, es decir, aquellas conversaciones espontáneas que realizamos entre los amigos cuando estamos comiendo, cuando eh, no estamos en clases, por ejemplo, y estamos compartiendo un buen momento, o en familia, etcétera, que son grabadas de forma secreta y que pertenecen a distintas ciudades de Hispanoamérica y de España. Aquí nosotros podemos consultar el corpus. Actualmente el corpus cuenta con la participación de 14 ciudades que están situadas en 7 países distintos de tanto España como muchos países de Hispanoamérica. Y nosotros podemos consultar las diferentes conversaciones de este corpus. Vemos cómo aquí entramos en conversaciones, por ejemplo, y podríamos escuchar esta conversación que es de Ciudad de México. ¿Qué tal es ese Liverpool? Está bonito, está rico la comida ahí. Tiene de todo. Tiene paninis, sándwiches, hamburguesas. Esta es mexicana, pero también podríamos consultar, por ejemplo, una conversación que fue grabada en Medellín. Sí. Sí. Pues no, imagínate grabar en la casa museo, en la pieza donde venía Fernando González, esos montados en la cama, con mi piñata. Pero ¿qué tiene? Nada. No, sí, yo la vez pasada fui a tomar unas fotos. Y bien, nosotros ahí a partir de estos corpus podríamos hacer diferentes investigaciones, podríamos hacer investigaciones contrastivas entre diferentes variedades. Aquí nosotros podemos buscar por una palabra que nosotros queramos en específico, entre muchas otras opciones que en este caso no voy a detenerme a explicar para hablar sobre otras cuestiones. Bien, como dije, hay otros, dentro de este corpus que estamos elaborando, hay otros grupos que están en proceso de integrarse, en este caso el Corpus Ameresco Tegucigalpa, que sería el primer corpus de conversaciones coloquiales de Honduras, y que justamente el verano pasado estuvimos trabajando con algunas estudiantes de la carrera profesoral en enseñanza del español, y ellas grabaron 17 conversaciones, de las cuales 10 fueron aceptadas. Estas conversaciones fueron conversaciones secretas, coloquiales, y aquí podemos escuchar algún ejemplo de este tipo de conversaciones que recolectamos. Un segundo. La hora de la chimorreanda llegó. Ajá. Acomódate.
Ahí me estaba diciendo que por qué Pedro... Veníamos, de allá, estábamos allá esperando el bus desde las 7. Estuvimos esperando el bus. El de las 7 no entró. El de las 8. ¿Y el de las 6? El de las 6. Y así tenemos otras cantidades de conversaciones que nosotros podríamos emplear para estudiar algún fenómeno lingüístico o no lingüístico. En este caso, yo quiero, por ejemplo, dar algunos fenómenos que nosotros podríamos estudiar. A nivel fonético y fonológico podríamos estudiar en estas conversaciones la aspiración de la S o la dictongación de los hiatos. En nivel morfológico y sintáctico podríamos estudiar, por ejemplo, los diminutivos, o podríamos estudiar también los pronombres personales vos, tú y usted como formas de tratamiento. En estos corpus podríamos ver cuáles son los casos que encontramos, cuántos casos encontramos, hacer estudios comparativos. A nivel léxico-semántico, por ejemplo, podríamos estudiar el uso del vocativo maje en los jóvenes de Tegucigalpa, o los extranjerismos en el español hablado en Tegucigalpa, o incluso también las unidades fraseológicas, aquellas frases hechas que se emplean en estos corpus. A nivel pragmático discursivo podríamos estudiar, por ejemplo, los procedimientos de cortesía que se emplean en estos corpus, o los valores de ciertos marcadores discursivos, como en este caso el marcador verdad o va, como es en Honduras, que es muy conocido, o algunos procedimientos de atenuación o intensificación en estas conversaciones, como vamos a ver más adelante. Y así muchos más fenómenos podríamos estudiar a partir de estos corpus. En mi caso, yo estoy estudiando un fenómeno pragmalingüístico que se denomina atenuación lingüística, y que básicamente lo que es este fenómeno es que minimiza la fuerza ilocutiva y el papel de los participantes en la enunciación. Es decir, que cuando nosotros decimos algo intentamos reducir la fuerza o lo que queremos decir, sobre todo cuando es una orden, cuando es una petición, como lo vamos a ver a continuación en este ejemplo. Este ejemplo dice: amor, ¿me podría comprar una horchata bien helada, por favor? Si no es mucha molestia. Esto es lo que se dice, pero realmente lo que se quiere decir es: cómpreme una horchata, básicamente una petición, pero nosotros vemos cómo incluimos aquí diferentes procedimientos que atenúan esta petición, con el vocativo amor, con la modelización de un tiempo verbal, en este caso el, el condicional de cortesía que nosotros conocemos, o como fórmulas ritualizadas como por favor, o cuando nosotros damos una opinión también: a mí me parece que ese corte de pelo que te hiciste como que no te queda tan bien. Bueno, desde mi humilde opinión o punto de vista, podríamos decir. Aquí vemos cómo empleamos otros diferentes procedimientos también, como una litote. En vez de decirle ese corte de pelo te queda mal, le decimos como que no te queda tan bien. Decimos como lo contrario, ¿no? Y así muchos otros procedimientos que nosotros podríamos estudiar. ¿De qué manera? Por ejemplo, aquí tenemos un caso de una conversación del corpus de conversaciones coloquiales Ameresco Tegucigalpa, que podemos escuchar. Allá cuando trabajaba allá eran 700. Sí, negro, pero no está. Pero no. ¿Sabes que bueno, no es por ofenderte, pero yo he sido runguera. A mí me dicen, yo tengo una compañera que ella es bien así, ella es como media envidiosa. Y ella es buena onda, pero, mira, a mí, o sea, a mí me mueve, yo le digo: jefa, pero negro, pasar el vaso. Pero es que yo estoy a un 100 y algo. No, ella me dice: no, yo la voy a proteger. O sea que si a mí a las 11 ella me quita de la donde yo estoy produciendo y yo estoy en un 115, ella me protege de 115. El otro día yo tengo una mala suerte con las amigas, dije las amigas para que me la bajen, apartándola a usted, porque usted nunca me la ha bajado y la considero mi amiga. Bien, aquí vemos cómo en dos casos ella emplea diferentes procedimientos atenuantes, y cómo nosotros podemos, mediante una investigación y a partir de este corpus, determinarlos. Ella es le dice, como medio envidiosa. Vemos cómo se utiliza un difusor significativo, un cuantificador minimizador. Básicamente lo que quiere decir ella es envidiosa, pero vemos cómo utiliza el como y el medio para atenuar. Luego dice: ella es buena onda, pero damos una cualidad positiva, pero luego lo que queremos hacer es dar una cualidad negativa. O aquí cuando ella le dice: yo tengo una mala suerte con las amigas, para que me la hagan, apartándolo usted, ¿va? Porque usted nunca me la ha bajado y la considero mi amiga. Es decir, en este caso ella piensa que puede ocasionar o está amenazando la imagen de la otra persona, entonces ella emplea este procedimiento. Y así podemos nosotros hacer búsquedas de otros fenómenos
de atenuantes, o en este caso procedimientos atenuantes en estos corpus. Por ejemplo, este. Si te queda, mi hermana es grande. Porque está bien peludo. Las proporciones de los cuerpos no son iguales. Mi hermana está más gruesa que vos, más grande. Por eso te digo. ¿Sí? Le puedes mandar a agarrar. Mi hermana está más gruesa. Y es que es tronco, qué pedo. Pero no es gordita. Vemos como aquí esto es un procedimiento que es muy común. Utilizamos, uno de los hablantes dice, mi hermana está más gruesa, es decir, utiliza este eufemismo para decir mi hermana está más gorda, ¿no? Y luego vemos como al final uno de los hablantes le dice, mi hermana está más gruesa, y es que es tronco, ¿qué pedo? Le dice. Entonces vemos como él dice, para no decirle gordita, pues incluso aquí cuando dice para no decirle gordita, también está atenuando. ¿Por qué? Porque utiliza el diminutivo ita para reducir lo que está diciendo. En este caso él podría decir para no decirle gorda, y sin embargo no dice para no decirle gorda, sino que dice para no decirle gordita. Y así podemos encontrar otros ejemplos. Por ejemplo, estos son de entrevistas sociolingüísticas de Valencia y de Madrid, que no me voy a detener porque por cuestiones de tiempo, pero pueden ustedes investigar acerca de esto. Finalmente vemos cómo nosotros aquí podríamos ¿cuál sería el procedimiento metodológico para analizar un fenómeno como este? Empezamos desde la fundamentación bibliográfica, la selección del corpus, la búsqueda de los casos en el corpus, la organización de los casos en una base de datos, los resultados, los análisis cualitativos y cuantitativos que nos ofrece el corpus, y llegamos a la parte final, que es la elaboración de las conclusiones a las que hemos llegado para comprobar si esas hipótesis de partida que nosotros teníamos son correctas o incorrectas, y qué nos va a permitir decir si son correctas o incorrectas. Pues justamente el análisis de estos corpus que nosotros tenemos. Esta es alguna bibliografía de la que yo he utilizado, y pues quiero finalizar dando las gracias a todos, y espero que cualquier duda o sugerencia me la puedan hacer a mi correo electrónico. Muchas gracias.